Saludos para mi compañero el profesor Eduardo Herrera Ortiz y su servidora Magdalena López Adauta. Nos es grato participar en la 24ª Escuela de Invierno en Matemática Educativa con la experiencia didáctica titulada Impacto del Programa de Estudios de Geometría Analítica Plan 07 BUAP en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las cónicas con estudiantes de la preparatoria Tepeac. Nosotros somos docentes del nivel medio superior en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hasta finales de 2018, los planes y programas de estudio de las preparatorias de la universidad se caracterizaron por ser anuales. A principios del 2018, la Dirección General de Educación Media Superior de la UAP convocó a todas sus academias al rediseño y adecuación de los programas de estudio y con ello garantizar la portabilidad, una de las demandas de la Reforma Integral de Educación Media Superior en México. La comisión encargada de diseñar el programa correspondiente al tercer semestre consideró que el estudio de las cónicas en el programa de estudios anterior centraba su tratamiento en el plano cartesiano, describiéndolas a partir de sus respectivas ecuaciones para posteriormente identificar sus elementos a partir de fórmulas, lo cual representaba dificultades de comprensión y visualización para los estudiantes, por lo que acordaron incluir en el nuevo programa un primer bloque en el que invitan al docente a diseñar actividades que permitan a los alumnos un primer acercamiento a estos objetos matemáticos utilizando construcciones con regla y compás. Los autores de este trabajo vimos como un reto el diseño y análisis de actividades alineadas a los objetivos planteados en este primer bloque de las materias Geometría Analítica del Plan de Estudios 07. En el otoño del 2019, diseñamos y aplicamos las primeras actividades y les propusimos a nuestros estudiantes realizar trazos de rectas, parábolas, elipses e hipérbolas en el plano cartesiano. La población estudiantil que realizó estas actividades fue de 4 grupos de entre 30 y 40 estudiantes de ambos turnos, y sus edades oscilaban entre los 16 y 17 años. Nuestros estudiantes presentaron dificultades para utilizar regla y compás, problemas de ubicación en el plano cartesiano y dificultad para medir la distancia de un punto a un segmento. Para corroborar la pertinencia de iniciar el estudio de las cónicas como lugares geométricos y al mismo tiempo buscar una orientación para diseñar e implementar las actividades que no inicien con la representación geométrica de una cónica en el plano cartesiano, se realizó una investigación histórica y didáctica de estos objetos matemáticos. El estudio histórico epistemológico de Aldana Bermúdez y López Mesa del 2018, así como los trabajos de Gutiérrez y Jaime de distintos años sobre el modelo Van Gil, dieron directriz a nuestro trabajo, ratificando que las cónicas como lugares geométricos poseen elementos para su descripción. Estos elementos son intrínsecos y no dependen de un sistema de referencia o de un sistema de coordenadas. Pertenecen a la estructura de estos objetos matemáticos. La forma más simple de obtener su gráfica es a partir de puntos que cumplen con una función específica. Para orientar el diseño y aplicación de las actividades, se buscó un marco teórico que propiciara la comprensión de las cónicas como objetos geométricos y se consideró el modelo de Van Gil. Al profundizar en los trabajos de Gutiérrez y Jaime de 1993, observamos que se centraron en las fases de aprendizaje del modelo de Van Gil, su aplicación como metodología de enseñanza. A continuación, se retoma la descripción de Gutiérrez en 2012 sobre las principales características de estas fases de aprendizaje. Fase 1. Información. Ante un tema nuevo, el profesor plantea actividades para una toma de contacto de los estudiantes con el tema y para identificar conocimientos y formas de razonamiento. Fase 2. Orientación dirigida. Los estudiantes empiezan a explorar el nuevo tema mediante la resolución de actividades que les guiarán al aprendizaje de los contenidos básicos del tema. Fase 3. Explicitación. Se explican los resultados obtenidos y las operaciones realizadas. Se justifican las afirmaciones hechas, se debaten con el profesor o con otros estudiantes para lograr un mejor aprendizaje. Fase 4. Orientación libre. Los estudiantes resuelven actividades en las que deberán poner en juego nuevos conocimientos y formas de razonamiento. Fase 5. Integración.
La finalidad de esta fase no es el aprendizaje de nuevos conocimientos, sino la integración de lo aprendido en nuevas actividades. Se rediseñaron las actividades considerando lo observado durante la experiencia del otoño del 2019, los elementos intrínsecos que definen a las cónicas y las fases de aprendizaje del modelo Van Hill. A continuación, se comparte la experiencia de implementar 2 de las 6 actividades diseñadas y que debido al confinamiento se implementaron en línea. La fase de información de la segunda actividad que se les propuso a los estudiantes incluyó las instrucciones de cómo realizar el envío de su actividad a la plataforma Teams y la actividad a realizar, cuyo propósito es poner en práctica los conocimientos aprendidos en la actividad anterior, y trazar puntos que se encuentran a una distancia fija de una recta o un segmento, con regla y compás, en el plano, para garantizar que sabe medir la distancia de un punto a una recta. Las imágenes muestran parte de algunos trabajos que realizaron los estudiantes. En la primera, se puede observar que la distancia del punto A al segmento es incorrecta. A pesar de que utiliza el símbolo para representar un ángulo recto, el ángulo que forma el segmento AA' con el segmento negro no mide 90 grados. Aquí se aprecia que representa y mide correctamente las distancias de los puntos al segmento, pero no tiene clara la diferencia entre un segmento y una recta, por lo que las distancias de los puntos B y C a la recta son incorrectas. En esta imagen se puede observar nuevamente que la distancia de un punto a un segmento o recta sigue sin comprenderse, y por ello 2 de las alturas de un triángulo son incorrectas. En el trabajo de este estudiante se observa que indicó lo que considera representan las distancias de los puntos A y B a los lados del ángulo, pero tales representaciones son incorrectas. En la fase de orientación dirigida, se proponen nuevas actividades para corroborar o reforzar los conocimientos de los estudiantes y puedan realizar la actividad inicial. Se solicitó que enviaran sus trabajos al chat de la sesión y entre ellos mismos se hicieron observaciones. También se reconocieron aciertos. Finalmente, se les invitó a corregir estas 2 sencillas actividades y retomar las observaciones para realizar los ejercicios de la actividad 2. En la fase de explicitación, se les solicita que de manera voluntaria compartan sus avances en la actividad o dudas. Debido a que el trabajo que se solicita a los estudiantes implica el uso de regla y compás, en la clase síncrona se utiliza el software libre GeoEnso para ejemplificar el uso de estos instrumentos y aclarar dudas. Aquí quedó registrada la participación de un estudiante. En la captura de pantalla siguiente, se puede observar en color rojo la pregunta: ¿cómo verifico que las alturas que tracé son correctas? Y las aportaciones que realizaron 2 estudiantes para que en casa ellos verificaran que las alturas que habían trazado eran correctas. Se puntualizó la importancia de medir con mayor precisión posible y registrar las medidas con la notación apropiada. El foro fue otro medio para externar dudas. En las capturas de pantalla se muestra la duda de un estudiante y la respuesta de otra compañera. En la fase 4, con base en las observaciones y puntualizaciones realizadas anteriormente, se les invita a que realicen las correcciones o mejoras a su trabajo. Aquí se muestra un trabajo de un estudiante que logró realizar la actividad 2 correctamente. Fase 5. Integración. Ahora que la maestra Magdalena les ha compartido lo que se realizó en la actividad 2, les compartiré lo que se hizo en la actividad 3, trazado de la parábola con regla y compás, en la que se pretende indagar sobre la fase de integración del modelo de Van Hill aplicada a la actividad 2, es decir, se pretende verificar que los estudiantes usan la distancia entre un punto y una recta para resolver nuevas tareas. La fase 1 se les asignó nuevamente la tarea 3 en la plataforma Teams, en la que se piden 3 cosas: trazar una parábola a partir de su directriz y su foco con ayuda del juego de geometría, realizar un instructivo para esclarecer los pasos a seguir cuando se trata de una parábola y finalmente justificar los trazos mostrados para ver si son correctos a partir de los elementos de la parábola que se muestran en cada caso.
se le pidió que enviaran de manera voluntaria los avances de su actividad y o escribieran sus dudas por medio del chat. Solo se recibieron 2 avances, los cuales se muestran en las imágenes. En esta primera, se observa que se construyó la parábola, al menos en su forma, aunque no es claro en dónde está la directriz y no hay claridad en las medidas que se usaron para localizar los puntos. En esta segunda, que corresponde a la justificación de los trazos, se observa que los comentarios están basados en la forma de la figura. Por ejemplo, en el segundo trazo se limita a decir que es correcto y que los elementos están posicionados correctamente, pero su respuesta no es correcta. En el segundo trabajo observamos que localiza puntos de la parábola evidenciando las medidas correctas, lo que indica que el estudiante se ha apropiado del conocimiento de distancia de un punto a una recta y distancia entre puntos, pero se observa que no generaliza para señalar todos los puntos de la parábola. Con respecto a la justificación en los trazos, observamos que sus respuestas se basan a supuestas medidas que no es posible observar en el trabajo. Para la segunda fase, se proyectó la información sobre la parábola que estaba disponible en la plataforma Teams, a la vez que se fueron realizando preguntas sobre aspectos que esclarecieran los conceptos involucrados en la definición, conocimientos que se debían poner en acción al realizar la actividad. Entre las preguntas realizadas destacamos la siguiente: ¿qué debe suceder para que un punto pertenezca a la parábola? ¿El vértice de la parábola pertenece a la parábola? Otra pregunta importante fue: ¿qué elementos de la parábola pertenecen a la parábola? Jugando un poco con la diferencia entre punto que pertenece a la parábola y elemento de la parábola. Para la siguiente fase, una vez que se esclarecieron las preguntas y se mencionaron las propiedades de los elementos de la parábola, se revisaron los aportes iniciales de los estudiantes, haciendo observaciones sobre lo que no era claro en su trabajo, como por ejemplo, que no marcaban claramente los trazos o no anotaban las medidas que indicaran si un punto cumplía con la definición o no. Esto llevó a reflexionar sobre la importancia de medir y no dejarse llevar solo por la forma. Para la fase 4, finalmente se les pidió hacer las correcciones o mejorar sus trabajos. Aquí observamos un trabajo corregido, el cual presenta claramente las medidas solicitadas, haciendo evidente que pudo trazar distancias de puntos a rectas y, lo más importante, pudo justificar si los trazos eran correctos o no a partir de las medidas necesarias. Reflexiones finales. Coincidimos con Usinski en que existen problemas para comprender ideas geométricas que parten del nivel de pensamiento que tienen los estudiantes y el nivel de pensamiento que supone el docente al iniciar un tema. También consideramos que el primer bloque de la materia de geometría analítica del Plan 07 de los programas de la UAP es de suma importancia para disminuir la brecha entre el conocimiento del estudiante y el conocimiento que el docente espera del estudiante. Advertimos que existen dificultades al usar los instrumentos del juego de geometría y un obstáculo para comprender la diferencia entre recta y segmento. Es indispensable que se trabaje más tiempo con el uso de los instrumentos del juego de geometría para que el estudiante se familiarice con las medidas involucradas en los conceptos de parábola, circunferencia y elipse. De lo contrario, será poco viable un aprendizaje profundo y útil que vincule la ecuación de la parábola con su representación gráfica. Compartimos algunas referencias que permitieron realizar este trabajo. Los autores de esta experiencia didáctica agradecen su atención.